empezamos este curso de las 2:15 ya almorzamos. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a recordarles que el día miércoles, que es pasado mañana, vamos a tener comprobación de lectura del curso, del libro, de la obra de Maquiavelo, El Príncipe, la cual espero que ya hayan leído, porque de lo contrario es complicado. Fíjense que en la comprobación de lectura anterior sobre la obra del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, fue muy complicada la calificada, porque siento que la mayoría no la había leído. Entonces, había mucha improvisación, mucha invento, o no nos supimos explicar, porque probablemente sí, muchos de ustedes sí leyeron, sí estudiaron la obra, y pues, pero ya al momento de hacer la pregunta o el saber explicarse también se complica. Entonces yo, en este caso, pues voy a variar un poquito la forma de las preguntas para hacerlas más claras y concretas, y eso lógicamente me va a arrojar de que tenga que recibir respuestas más adecuadas. Pero para ello tenemos que leer. Dentro del estudio que nosotros hemos llevado antes de la universidad, probablemente hemos tenido la práctica de la comprobación de lectura. Y muchos se relajan con la comprobación de lectura porque creen que es fácil abrir un libro, buscar la respuesta y contestar. Y eso es lo más equivocado del mundo. El que no ha leído, se le complica una comprobación de lectura. Se le complica. Yo no sé, alguno podrá tener mucha habilidad para buscar lo que no ha leído. Pues puede ser. Si usted tiene esa habilidad de encontrar en un libro determinado tema, el cual usted no ha leído, pues, pues qué bueno, pero pues no es la idea. Y otra es de que pues se tenga suerte también, ¿verdad? De que de repente lo que estoy buscando lo encuentre, pero por suerte. Pero yo diría, si están en juego puntos de la zona del curso, yo no me arriesgaría. De hecho, también insisto para los compañeros que tengan ya acumulado una cantidad de puntos que considere pues que están bien, ¿verdad? La cantidad de puntos, muchas veces te relajan, y ese relajamiento provoca de ya tener un buen resultado en el primer parcial y un mal resultado en el segundo parcial. Entonces, realmente ese tema es lamentable, y por eso les insto que si tenemos una mala eh, cantidad de puntos, pues con mayor razón aprovechemos esta oportunidad de poder agenciarnos de puntos, valga la redundancia. Y por el otro lado, si pues llevamos una buena zona, pues con mayor razón, ¿verdad? Tendríamos también que tratar de llegar a tener un mejor promedio. Recuérdense que yo siempre les he insistido que la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, o también conocida como la carrera de Derecho, es una carrera que tiene mucha participación dentro del ámbito guatemalteco, pero por otro lado es muy competitiva, y actualmente vemos en el Colegio de Abogados y Notarios un promedio de 40,000 abogados colegiados en un país pues de 15 millones de habitantes, pero ya está saturado realmente el sistema de abogados, y no lo hago con ninguna mala intención de que pues se pueda interpretar de que estoy asustándolos, sino simplemente si habemos una cantidad grande de abogados, es la de sí, pero como la oferta ahí está, y recuérdense las leyes de la economía. Entonces, precisamente por eso, yo les insto de que tengan buenos promedios. Los promedios buenos son los que ustedes adjuntan a sus currículums. Por otro lado, el tema del conocimiento, ¿verdad? Entonces, esto es para el curso que estamos recibiendo de teoría del Estado, pero para los demás cursos de su carrera, de igual manera, mi solicitud es de que le pongan
el mayor empeño. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hemos estado hablando, bueno, ya anteriormente ya fue objeto de evaluación los tipos de estado, o la clasificación de los estados. Y posteriormente la clasificación y tipos de gobiernos, porque como ustedes recordarán, el gobierno es un elemento del Estado. Por eso es que se insiste en no confundir ambos términos. No es lo mismo Estado que gobierno. Estado es la generalidad y gobierno es la facultad que tienen las autoridades para administrar a la población. Y de estos gobiernos, pues existe una cantidad eh, significativa a nivel mundial y no digamos a través de la historia, ¿verdad? Porque la historia ha tenido muchos cambios, cambios del sistema jurídico, porque después de existir en las épocas anteriores, por ejemplo, monarquías, oligarquías, eh, gobiernos tiranos, gobiernos anárquicos o estados anárquicos, ha venido evolucionando con sistemas modernos, como por ejemplo el constitucionalismo. El constitucionalismo que vino a incorporarse a sistemas monárquicos. Y el claro ejemplo es Inglaterra, ¿verdad? Porque Inglaterra es un país que ha sido gobernado por la monarquía, pero ellos son los precursores de la Constitución. De hecho, la Carta Magna y las propuestas de Juan Sin Tierra provienen de Inglaterra. Y de ahí, de Inglaterra, es donde se adopta este constitucionalismo para crear constituciones. Y entonces encontramos variación de tipos de gobiernos. Gobiernos que pueden ser monárquicos, pero a la vez monárquicos parlamentaristas o monárquicos presidencialistas o monárquicos constitucionales, ¿verdad? Porque de todo esto ha venido evolucionando. Entonces, la incorporación del derecho constitucional en los distintos estados ha provocado variación en los tipos de gobierno. En conclusión, el gobierno es la cosa pública, el gobierno es el gobernante, el gobierno es la autoridad administrativa, el gobierno es la monarquía o cualquier tipo de gobierno que sea contrario a lo democrático, ¿verdad? Porque el democrático sabemos que es la representación del pueblo que se ejerce por medio de las urnas, por el voto universal, y se eligen a sus autoridades. Pero la monarquía no, la monarquía es hereditaria. La oligarquía normalmente se compone por gente de alto estatus social. Entonces, estas no son hereditarias. Entonces, de eso venimos encontrando diversidad de tipo de gobiernos y hoy vamos a ver por lo menos unos 2 o 3 más, dentro de ellos la República, siempre basándonos en el programa de estudios y en el libro guía que tenemos de teoría del Estado, que es del maestro Gerardo Prado, ¿verdad? Entonces, eh, lógicamente se le han hecho algunas variantes tratando de que sea más completo el contenido que se les da a ustedes, porque pues los maestros que realizan el trabajo de hacer un libro de texto, lógicamente utilizan como fuente otros libros de texto, ¿verdad? Entonces, no contiene todo. Imagínense hablar de toda esa evolución histórica del Estado y toda esa evolución o tipos de gobierno que han sucedido, pues no habría, tendríamos que tener unos 10, 20 tomos de libro de teoría del Estado. Entonces, los autores guatemaltecos principalmente, yo recomiendo mucho en los cursos, principalmente en los procesales, que estudiemos, está bien, de autores extranjeros porque tienen un conocimiento muy amplio sobre la materia, pero también recomiendo mucho que estudiemos a los autores guatemaltecos, porque lógicamente perdón, ellos se están basando de la experiencia, pero también adquirida por el derecho consuetudinario y el derecho internacional, ¿verdad? Entonces ellos van tomando esas experiencias para aplicarlas al caso concreto, o sea, a nuestro sistema de derecho.
Y les mencionaba que el maestro Gerardo Prado pues tiene algunos aportes muy importantes. Yo normalmente siempre tomo algo de él, y dentro de lo que nos tocaba cuando hablábamos la semana pasada de monarquía, monarquía absoluta, monarquía constitucional o parlamentaria, monarquía constitucional con fuerte poder regio, y la república, ¿verdad? La república que nuestro sistema de gobierno guatemalteco, que la República de Guatemala fue la que se constituyó. Tenemos un micrófono encendido, me parece que es de Patricia. Gracias. Entonces vamos a hacer referencia nuevamente al artículo 140 y 141 de nuestra Constitución para empezar la clase del día de hoy. El artículo 140, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero tiene que ver nuevamente con la clase del día de hoy. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano. Ya sabemos que la soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? Y la delega los funcionarios en los 3 organismos del Estado. Sigo leyendo, dice: organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Derechos y libertades que la propia Constitución establece. Y cierra este artículo 140 con el sistema de gobierno de Guatemala, y dice que su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Vamos a resaltar el primero de ellos, republicano. Es republicano precisamente porque Guatemala está constituido con un sistema de gobierno de república, la República de Guatemala, ¿verdad? Y de hecho acabamos de estar en un aniversario más de cuando se le constituye como república al Estado de Guatemala. Entonces no es lo mismo decir Estado de Guatemala que República de Guatemala. El Estado de Guatemala, lo vuelvo a repetir, va a comprender el territorio nacional, la población guatemalteca y el sistema de gobierno y ordenamiento jurídico guatemalteco. Ese es el Estado. Pero la República de Guatemala es el sistema de gobierno. Entonces, aparte de ser republicano, es democrático y es representativo. Entonces, con relación al tema de la República, vamos a ver otros tipos de gobierno que se conocen, y dentro de ellos la República. Haciendo mención que este tema no es nuevo. De hecho, Platón tiene una obra que se denomina precisamente La República. Y desde esa época de estos sabios, Platón plantea la posibilidad de un sistema de gobierno de república. Lo único que él lo conceptualizaba en el momento de esa época como una república oligárquica o una república tendiente a lo monárquico, pero más oligárquica, porque en esa oligarquía existían los sabios, los filósofos, los latifundistas, la gente de estirpe, ¿verdad? Entonces no era una república como la aplicamos en la actualidad, pero lo menciono porque sí, este término de república viene ya de hace mucho tiempo. Voy a hacer una presentación. Bueno, habíamos visto anteriormente cuáles son los 2 sistemas de gobierno que son más influyentes dentro de los estados a nivel mundial. Y habíamos hablado del parlamentarismo o el sistema parlamentarista, que su origen y su caracterización se basa en el parlamento. El parlamento, que nosotros lo conocemos en nuestra actualidad,
y en nuestro sistema de gobierno como el Congreso de la República. El Parlamento es un sinónimo de Congreso, diputado o parlamentario, pues también es un sinónimo porque el Congreso es extraído del sistema parlamentarista. La diferencia es que ya posteriormente a Locke y a Montesquieu se hace la división de los poderes del Estado. Y países o estados con aplicación del sistema parlamentarista fue evolucionando también esos sistemas de gobierno hasta convertirse en presidencialista o inclusive semipresidencialista, que tiene características de ambos. Los sistemas de gobierno pues van variando de estado a estado, principalmente por el tipo cultural. Tiene mucho que ver el tipo cultural, el tipo de influencia territorial y la realidad histórica de cada país. Nosotros sabemos a través del estudio de la historia que los países de Europa y los países de Asia eran los que más evolucionaron a través del tiempo. Y eso les permitió tener poder económico, poder cultural o intelectual, y eso pues les permitió poder conquistar otros territorios. Cuando se hicieron esas conquistas, principalmente por los europeos, sabemos de las conquistas de los ingleses. En el caso de América Latina, por ejemplo, Guatemala, conquista de los españoles. También en América Latina, en Brasil, por ejemplo, fueron conquistados por los portugueses. En África, los ingleses tuvieron su mayor ampliación de conquista. Y también la India, Egipto, todos estos países, ¿verdad? Entonces, depende de la realidad de cada uno de ellos y la influencia que puedan tener. Los países musulmanes, por ejemplo, tienen un sistema de gobierno distinto. Los países cristianos, que estamos hablando desde el punto de vista religioso, tienen otros sistemas de gobierno y somos regidos por los países que son tutelares o los países que tienen algún tipo de poder sobre otros territorios. Nosotros, Guatemala, en antaño, cuando fue conquistada por los españoles, al igual que otros países de América Latina, algunos estados de los Estados Unidos de América actuales, como Nuevo México, California, Texas, que se fueron estados conquistados por los españoles, los Estados Unidos mexicanos, o sea, la República de México, y hacia abajo, ¿verdad? Que hubo mucha influencia de los españoles. Pero a partir de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, del Reino Unido, o sea, Inglaterra, pues Estados Unidos vino a tomar un papel protagónico a nivel mundial, pero principalmente a nivel latinoamericano. Y existe una razón geosociopolítica. Geo por la geografía. Nosotros lamentablemente o afortunadamente, como depende del punto de vista que lo querramos ver, estamos en el mismo continente que los Estados Unidos de América. El lado lamentable probablemente es porque somos países subdesarrollados a raíz precisamente de ese colonialismo y de ese imperialismo que ha permitido este tipo de violación a los derechos humanos de los países en vías de desarrollo como América Latina. Y el lado positivo, pues probablemente es de que es un continente que probablemente pueda estar alejado de temas de guerra nuclear, pero realmente esta influencia de los norteamericanos ha sido, como les digo, desde el punto de vista de cada uno, positivo o negativo. Y hablando de los puntos de gobierno, pues por eso es que nosotros tenemos mucha influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que también nosotros tenemos sistemas de gobierno presidencialista como Estados Unidos. Somos un país constitucionalista como los Estados Unidos. Somos representativos como los Estados Unidos. Y somos un país, se supone, con democracia, que es un reflejo de los Estados Unidos. O sea, hemos heredado mucha influencia de los Estados Unidos con algunas excepciones.
Y estas excepciones vienen más desde el punto de vista ideológico, porque América Latina, al ser países muy pobres, con mucha desigualdad, con mucha violación a sus derechos humanos, pues han surgido grupos, ahí sí que creo que una redundancia, subversivos, eh, en el cual pues han tratado de luchar por la violación a esos derechos, y de ello pues ha existido mayor intervención de la política de los Estados Unidos. Guatemala no es la excepción, porque Guatemala ha sido intervenido de alguna u otra manera por ese intervencionismo de los Estados Unidos. Pero solo mencionaré un par de casos en la historia. Uno de ellos es, por ejemplo, la caída de Jacobo Arbenz en el 44, que es conocida como la famosa Revolución de Octubre, y otra en el 54, cuando también existe eh, María Maldonado, dice que no puede escuchar. ¿Me escuchan los demás? Tal vez subiré un poco más la voz. Sí se escucha, No, licenciado. se le escucha re bien, Lic. Se le escucha muy bien, licenciado, todo muy claro. Ok, gracias. Sí, a lo mejor puede ser su receptor. Vale, entonces voy a continuar. Igual lo que pasa es que tampoco subo más la voz porque estoy en mi oficina y tengo pues una compañera abogada que tiene su oficina a la par, y entonces por eso es que no, porque de gritón sí soy gritón, pero considero que ahí estamos con una voz prudencial. Bueno, entonces les decía ejemplos de intervencionismo de los Estados Unidos en nuestro continente. Pero esa inconformidad que ha existido de muchos pueblos o de muchos grupos insurgentes ha provocado las famosas rebeliones, y esas rebeliones pues ha provocado que otros países poderosos como Rusia trataron en su momento de la Guerra Fría de tomar intervención en países del continente americano. Y el ejemplo más claro es Cuba, ¿verdad? Que ha tenido el apoyo de los socialistas desde mucho tiempo, y el bloqueo de los Estados Unidos. Y más recientemente Venezuela a partir del chavismo, y Nicaragua a partir del... No fue ahorita con el presidente Ortega, sino fue antes con Sandino, ¿verdad? Todas esas, eh, los sandinistas, todas esas guerras civiles que sucedieron en esos países. Y se supone que Guatemala, con el gobierno de Jacobo Arbenz, pues iba a tener una tendencia en esa línea, la línea socialista. Y por eso fue que él fue expulsado, él fue derrocado por medio de la revolución. Y por eso, pues, todo ese tipo de influencias es lo que provoca eh, el cambio de sistemas de gobierno. Yo considero que Guatemala pues es un país ya muy arraigado a nuestro sistema de gobierno, y no van a haber mayores cambios, aunque muchos sectores están promulgando un cambio constitucional, una reforma a la Constitución. Seguramente estos temas del tipo de gobierno o nuestro sistema de gobierno no van a cambiar. Entonces nosotros seguiremos siendo una república democrática y representativa. El otro sistema de gobierno que evolucionó del parlamentarismo y que se complementó también porque hay estados que tienen ambos sistemas de gobierno, y un híbrido que es el semipresidencialista, o sea, un híbrido, un mix entre el sistema parlamentarista y el sistema presidencialista. Pero vamos a hablar del sistema presidencialista y algunos tipos del presidencialismo, ¿verdad? El sistema presidencialista es el que nosotros más conocemos y más nos familiarizamos, que es el que tiene precisamente un presidente, por de ahí su nombre, presidente, presidencialista, al igual que el sistema parlamentarista, que lo preside un parlamento, y su nombre también lo indica, parlamentarista, aunque se puede clasificar en varios tipos de sistema parlamentarista, al igual que el presidencialista, que se puede clasificar en varios sistemas. Los que presenta la cátedra, o sea, lo que yo les estoy presentando, son algunos de las deliberaciones o de las clasificaciones de sistemas que tenemos.
no necesariamente aquí están todos, no podríamos verlo todo, ¿verdad? O sea, nosotros lo que hacemos en un curso con tantas limitantes de tiempo principalmente es tratar de ver lo más importante. Yo les aseguro que lo que nos interesa conocer principalmente es el sistema parlamentarista y el sistema presidencialista, que tiene también otra característica, la división de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, y la característica de gobierno de los pesos y contrapesos o frenos y contrapesos, ¿verdad? Que los frenos y contrapesos precisamente es que los tres poderes del Estado están al mismo nivel, no hay supeditación jerárquica entre ellos y unos se controlan a otros. Esos son los pesos y contrapesos o frenos y contrapesos que los mismos organismos presidencialistas constitucionales provocan esa balanza, ¿verdad? De pesos y contrapesos. Como pudiéramos nosotros encontrarlo en este sistema, ¿verdad? Que es el de la justicia. Precisamente aquí tengo una balanza donde precisamente los poderes del Estado y las instituciones del Estado con una fortaleza legal, pues se controlan a sí mismos. Ok, entonces dentro de la clasificación que proponemos está la monarquía constitucional, el presidencialismo puro y el sistema consular. Hemos hablado, cuando hablábamos del parlamentarismo y la evolución de los gobiernos a través de la historia, recuerdan ustedes que mencionábamos de la monarquía y de la oligarquía, ¿verdad? Que tienen mucha similitud porque son gobiernos que no son electos, son gobiernos a perpetuidad, son gobiernos normalmente tiranos y son gobiernos pues, que se van heredando, ¿verdad? De padre a hijo entre generaciones. Y les digo que normalmente son gobiernos que se caracterizaron por ser tiranos, precisamente porque el ser humano, que es un ser social por naturaleza, ha sido estudiado por sociólogos, por psicólogos, y en conjunto han llegado a la conclusión que el ser humano es malo por naturaleza o es tirano por naturaleza. Y precisamente de ahí es donde viene el sistema constitucional y el sistema de la soberanía del Estado, porque nos dimos cuenta a través de la historia que los gobiernos que tenían mucho poder en pocas manos y por mucho tiempo, de por sí se volvían gobiernos tiranos, gobiernos malos, gobiernos que violentaban totalmente los derechos de la población. Y por eso encontramos la esclavitud, las guerras, las conquistas y todas estas circunstancias que a través de la historia pues podemos estudiarlas y darnos cuenta que en nuestra actualidad nuevamente están sucediendo, pero con un sistema diferente, ¿verdad? O sea, por lo menos ahorita nosotros nos escandalizamos con una masacre, ¿verdad? Acaba de haber una masacre en México de guatemaltecos que pretendían llegar a suelo de los Estados Unidos y en la actualidad nuestros sistemas de derecho constitucional y sistemas del derecho internacional constitucional provocan de que se pueda hacer inclusive demandas de Estado a Estado. Guatemala pudo haber demandado al Estado mexicano por la violación a los derechos de estos conciudadanos. Pero precisamente lo que les quería yo indicar es que estos sistemas que no eran, de sistemas de gobierno donde los gobernantes no eran electos, no eran escogidos, y no entregaban el poder porque el rey podía pasar toda su vida gobernando, lo cual todavía sucede. Vemos en la fotografía de la presentación a la reina Isabel II, que pues ella desde jovencita tomó este abolengo, esta jerarquía dentro de la monarquía inglesa y al día de hoy, creo que más de 90 años de edad, todavía sigue siendo la reina, la número uno de la monarquía inglesa. Pero la monarquía también sufrió evoluciones.
y esa evolución fue el derecho constitucional. Y de ahí es donde surge la monarquía constitucional, que es la que actualmente predomina en países como Inglaterra, como Noruega y muchos de esos países que todavía tienen monarquías, tienen a sus reyes, a toda su representación monárquica, pero ya países que son constitucionalistas porque tienen una constitución, tienen una división de los poderes del Estado y les permiten a los gobernantes monarcas tomar ciertos roles dentro de la administración del Estado, pero que no son influyentes con la ciudadanía. Entonces la monarquía en muchos países ya en la actualidad pasó a formar parte de un protocolo, ¿verdad? El presidente, el jefe de Estado de un país es recibido por la reina Isabel de Inglaterra o por el príncipe Carlos o en España, ¿verdad? Por Isabel y por todos estos monarcas y países asiáticos que todavía lo contemplan. Pero en conclusión, la monarquía es invadida o es influenciada por el derecho constitucional internacional y de ahí surge este sistema que se denomina, que no obstante sigue siendo un gobierno monárquico, o sea que está representado por el rey o por la reina, existe una separación de poderes, en el cual el rey comparte el poder político con otras instituciones, como por ejemplo el Parlamento y el Tribunal de Justicia. Aquí en Guatemala, pues tenemos evidentemente un país que es eh, republicano, democrático y representativo, y no ni por donde nos pudimos imaginar tuvimos influencia monárquica, principalmente porque nuestros principales influenciadores de nuestra política son los Estados Unidos, que tampoco tuvo nunca gobiernos monárquicos. Este tipo de monarquías, el rey se encuentra a cargo del poder ejecutivo, aunque también es común que ejerza la jefatura del Estado y en un sentido puramente ceremonial y representativo, que es lo que les mencionaba hace un momento. De hecho, ya la participación de la monarquía pues está claramente delimitada por el ordenamiento jurídico y por los órganos constitucionales de cada uno de estos países. El origen de la monarquía constitucional, como es lógico, ¿verdad? Proviene de las revoluciones y esto se remonta a la Constitución francesa de 1791. Si hemos estudiado un poquito de historia mundial, sabemos que Francia tuvo una refundación del Estado. Refundación es como cambiar un Estado por otro y por eso se habla de la Segunda República. Aquí en Guatemala también algunos han utilizado ese término de refundar el Estado, o sea, dejemos lo que significaría dejar sin efecto todo lo que tenemos actualmente como Estado, lo que regula nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, y fundar una nueva república. Pues esa práctica de cambio brusco de un gobierno sucedió en Francia con la Revolución Francesa y con la Constitución Francesa de 1791. Este conjunto legislativo que le corresponde precisamente en nuestros países constitucionales al poder constituyente, pues en estos países con mucha influencia de la monarquía, pues le correspondió al rey como representante de la nación. Las dos constituciones de Francia de la Restauración en 1814 y 1830 fueron el principal vehículo de penetración en la Europa continental del modelo de gobierno ya afirmado en Inglaterra y en el que se inspiraron el Estatuto Albertino de 1848, la Constitución Prusiana de 1870 y la Constitución del Imperio Alemán de 1871. De hecho, estos países, Francia, Alemania y todos los de Europa oriental y occidental, pues están inspirados en este tipo de gobierno, ¿verdad? Entonces ellos tienen todavía mucha influencia del sistema parlamentarista. De ahí proviene la monarquía y aunque se hayan evolucionado con un sistema constitucionalista porque tienen constitución, siempre hay mucho rezago de esa influencia
que viene de la monarquía. La monarquía constitucional es un gobierno que no tiene ningún tipo de intervención del sistema presidencialista o del sistema parlamentarista. Se da un equilibrio, precisamente eso se dice, donde el rey le gobierna al mismo nivel del jefe de Estado y se le otorga de una legitimación por parte del propio Estado. Y el principio representativo expresado por la Cámara de Diputados, que es la que viene haciendo la elección del jefe de Estado. En Inglaterra, por ejemplo, se recuerdan cuando hablábamos la semana pasada del sistema parlamentarista, donde tiene influencias la representación tanto del pueblo como de la monarquía o de la oligarquía. Y es donde surge que todavía en el Parlamento inglés existe una Cámara de los Comunes, que la Cámara de los Comunes es representantes del pueblo, y la Cámara de los Lores, que representan precisamente a la oligarquía. Y estos cogobiernan en cámaras. En la actualidad, a raíz de la influencia del derecho constitucional, pues ya los que deciden en el Parlamento inglés es la Cámara de los Comunes, la Cámara de los parlamentaristas que son representantes del pueblo. Y la Cámara de los Lores pues ya tiene un papel menos influyente dentro del gobierno de estos países ingleses. Siempre con relación a la monarquía constitucional, la evolución de este sistema de gobierno determinó que el Parlamento lograse imponer un inicio de responsabilidad política a los ministros, sobre todo tras las revoluciones burguesas de julio de 1830. En esta época, Benjamín Constant creó la figura del monarca como un obiur nitru, que es precisamente el monarca poderoso, de acuerdo con la cual el rey participaba en las funciones de dirección política, pero los intereses supremos de la nación debían prevalecer sobre la voluntad en materias de defensa y política exterior. Entonces, esto fue precisamente el cambio donde se le quita ese obiur netru al rey y se le otorga otro tipo de competencias, siempre con representación del gobierno, pero ya son competencias, por ejemplo, de establecer acuerdos con otros estados y el tema de evitar guerras o el tema diplomático que conocemos en la actualidad. Entonces, viene el Parlamento o el presidente o el primer ministro o el jefe de Estado, como se le denomine, depende, quien toma el poder absoluto del Estado, pero a la monarquía, que es representada por el rey o por el monarca, pues se le dejan ciertas funciones siempre con representación legal. Los estados de monarquía constitucional, pues no están todos, pero los más importantes que podríamos señalar es Gran Bretaña y el Reino Unido, Inglaterra, en la actualidad, por supuesto, Bélgica, Camboya, Jordania, Países Bajos, que en Europa los conocemos como Holanda, España, Suecia, Noruega y Tailandia. Una característica que tienen estos países, tal vez con excepción de Inglaterra y Bélgica, es que los demás que estoy presentando acá tienen inclinación de gobiernos con tintes socialistas. España, Suecia, Noruega son países europeos del primer mundo, inclusive países con un poder per cápita y un poder de desarrollo mucho más alto que los Estados Unidos, que es el ejemplo que nosotros los latinoamericanos tenemos como non plus ultra. Estos países tienen un poder de desarrollo social y un desarrollo económico mucho más alto que países como por ejemplo China, como por ejemplo Rusia y el propio Estados Unidos, pero tienen tendencia de países socialistas. El otro sistema de gobierno es el sistema que se conoce como presidencialismo puro, ¿verdad? Este es el que también tiene ya su origen en esa evolución de la monarquía constitucional
en un sistema de gobierno presidencialista, como por ejemplo el nuestro, donde se caracteriza por la división de los poderes del Estado y porque un presidente es el jefe de Estado, quien es electo popularmente con una delegación de soberanía por parte del pueblo y que sus periodos de gobierno son temporales. O sea, no se acepta el continuismo, por ejemplo, lo que sucedía, por ejemplo, en Guatemala con gobiernos que se quedaban permanentemente y no había una alternatividad. Una de las características muy importantes del presidencialismo es que hay alternatividad en el poder, ¿verdad? Porque precisamente era lo que mencionaba hace un momento, esa característica de que el ser humano con mucho poder por mucho tiempo se vuelve malo, ¿verdad? Entonces se convierten en gobiernos monárquicos o oligárquicos, totalitaristas y tiranos, ¿verdad? Entonces, precisamente el constitucionalismo, apoyando al presidencialismo, da esa alternatividad, que es lo que nosotros conocemos en la actualidad. Presidente y vicepresidente electo por el pueblo, delegación de soberanía, diputados al Congreso de la República o el Parlamento que son electos por el pueblo, y los jueces, pues en nuestro sistema no son electos por el pueblo, ni tampoco en los Estados Unidos, por ejemplo, ahí son elegidos, en los Estados Unidos son elegidos por el Congreso y por el Ejecutivo. De hecho, los dos partidos, porque Estados Unidos es un país bipartidista, presidencialista, bipartidista, porque normalmente está dominado por los republicanos y los demócratas. Ellos participan activamente en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Normalmente mitad para uno, mitad para el otro, y el que hace el desempate normalmente es electo por el presidente del Ejecutivo, o sea, el presidente de la República. Entonces tenemos un sistema muy parecido, solo que en Guatemala pues no se elige de esta manera, sino que es electo por los diputados, pues son electos por el pueblo, el presidente y el vicepresidente son electos por el pueblo, pero el organismo judicial es electo por una comisión de postulación, eso lo regula la propia Constitución, y ese grupo de jueces y magistrados finalmente son electos por el Congreso de la República. Claro que tiene sus pesos y contrapesos y sus filtros, porque no es solo después que son electos los jueces y magistrados por parte del Congreso de la República, también existe muchos filtros dentro del organismo judicial, donde se eligen y se van designando jueces para determinada materia, que los jueces penales, que los jueces civiles, que los laborales, que los administrativos, y los van repartiendo y los van también repartiendo a nivel de las competencias y jurisdicciones a nivel de la República. Entonces, algunos los mandan para ciertas salas o para ciertos juzgados, o sea, todos esos filtros se van realizando. Y eso, como ustedes se pueden dar cuenta, difiere entre un Estado y otro, dentro de un gobierno y otro. Pero el presidencialismo puro es el que conocemos principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es donde surge. El presidencialismo puro, por su parte, el jefe de Estado es también unipersonal, una persona, dotado de una legitimación fruto de su elección por el cuerpo electoral. Aquí esta definición es del presidencialismo puro y se recuerdan ustedes si han estudiado un poquito o han visto o puesto atención en la forma de elegir al presidente de la República, presidente y vicepresidente de la República de los Estados Unidos, de esto conglomerado de estados federados, se elige por medio de cuerpos electorales, ¿verdad? O sea, no se elige así como lo hacemos nosotros, donde hacemos un conteo de votos. En los Estados Unidos también existe un sufragio universal, un sistema de votación por medio del voto, del sufragio, pero para elegir representantes de colegios electorales. Por eso es que esta definición habla de cuerpos electorales. Y quisiera aclararles esto porque es una definición de presidencialismo puro. Por eso es que va en ese sentido. Ello explica la existencia de un condicionamiento existente en la monarquía constitucional, en cuanto el cuerpo electoral elige no solo al Parlamento, sino también al jefe de Estado.
condicionando así la política estatal al seleccionar el programa gubernativo del candidato que considere más idóneo. La ciudadanía, en el caso de los Estados Unidos, pues es un país federal, ¿verdad? Es una nación federal que está compuesta, como ustedes ya saben, porque lo hemos visto, de los estados federados. Pues ellos, cada estado elige su cuerpo electoral y el cuerpo electoral es quien finalmente va a elegir a los parlamentarios, la Cámara Alta, la Cámara Baja y al presidente y vicepresidente de la República. Ahora el gabinete de gobierno, ese sí es una función del Ejecutivo, porque lógicamente tiene que poner a su gente de confianza. Entonces, sí hay pesos y contrapesos en el sistema de que el Estado, por medio del Parlamento, puede legislar o fiscalizar la función tanto del presidente como del vicepresidente y de su gabinete de ministros. Se descarta que sea el Parlamento el encargado de realizar ese condicionamiento a través de una investidura, a fin de garantizar la autonomía de parte del jefe de Estado. Guatemala pues tiene un presidencialismo, no es puro totalmente por la forma de elección, pero sí el sistema de gobierno es presidencialista. Existe otro sistema de gobierno que proviene del presidencialismo, que también es conocido como sistema consular, pero ese es de menos aplicación en los estados. Y ustedes saben que pues todos los estados están interrelacionados por medio de sus consulados o cancillerías o embajadas. Entonces ese es el sistema consular en donde se hacen conglomerados de estados para determinadas funciones. En Centroamérica, por ejemplo, tenemos los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México, y el sistema que tenemos del Cauca y Recauca en Centroamérica, en donde existen ciertos convenios de comercio internacional entre los estados de Centroamérica. Esto es lo que podría utilizarse como un ejemplo cercano al sistema consular. En el sistema consular, la jefatura de Estado es colegiada, si bien está integrada por un número reducido de miembros. Las razones de esta unipersonalidad o reducida composición de la jefatura de Estado son varias. Destaca el carácter dinámico del ejercicio efectivo del Poder Ejecutivo, así como el hecho de que el Ejecutivo ostenta la condición de jefe de Estado, y este último cargo difícilmente podría compatibilizarse en un grupo numeroso, de acuerdo con la teoría de los Flammers de la Constitución de Estados Unidos. Una unidad tiende a la energía de modo de peso numérico de la Asamblea, se compensa con la concentración del poder en un solo sujeto o en un órgano o escasos titulares. Este sistema presidencialista en los Estados Unidos tiene su auge. El Parlamento se ha conservado dentro de sus límites y eso lo convierte en homólogos europeos. Pese al tiempo transcurrido de las modificaciones sufridas por el sistema político norteamericano, este sigue respondiendo al estricto modelo presidencialista, bajo influencias como el lobbying. De hecho, en Guatemala actualmente estamos sufriendo de una persecución penal precisamente por esos lobbyings políticos que se realizan, pero los Estados Unidos, que tienen un sistema presidencialista puro, son los precursores de este sistema político de arreglos para poder elegir a los funcionarios. En América Latina o Iberoamérica, el presidencialismo evolucionó después de 1989. Actualmente se encuentra 3 fases en su desarrollo. Tradicional, en la que prima el poder de un presidente autoritario; transicional, en la que existen controles exclusivamente jurisdiccionales; y democrático, donde existen controles jurisdiccionales y políticos, como por ejemplo sucede en la Constitución de Chile o en la de Uruguay. Aquí en la fotografía pues vemos al príncipe de España, al expresidente de Guatemala,
Jimmy Morales, y seguramente muchos cancilleres de otros estados de la región iberoamericana. Existe también un sistema que se conoce como mixto, ¿verdad? Y que es la integración de los sistemas de gobierno parlamentarista y presidencialista. Creo que tenemos ahí un micrófono. El sistema semipresidencialista, o también conocido como híbrido o mixto, avanza en una dirección distinta de los sistemas presidenciales y parlamentarios. En este sistema, la división de poderes tiene un grado mayor de complejidad que los anteriores, porque el Ejecutivo y el Legislativo están al mismo tiempo separados y unidos. Un sistema semipresidencial o semipresidencialista es una forma de gobierno en el que existe un presidente junto con un primer ministro y un gabinete, y los dos últimos son responsables ante la legislatura de un estado. Difiere de una democracia parlamentaria en que tiene un jefe elegido popularmente, que es más que una figura puramente ceremonial, y del sistema presidencial en que el gabinete, aunque sea nombrado por el presidente, es responsable ante la legislatura, quien puede obligar al gabinete a renunciar mediante la moción de censura. Este sistema mixto de entre el Parlamento y el presidencialismo, pues viene a adecuarse de alguna forma en países donde todavía no está tan incipiente el poder constituyente. Y por eso esto de tener características de ambos. Aquí el maestro Gerardo Prado en su obra, les voy a citar lo que menciona con relación al semipresidencialismo. Sistema semipresidencial de gobierno, dice Gerardo Prado, en lo que se refiere al presidente o al jefe de Estado. Él hace una característica precisamente en qué tiene del sistema parlamentario y qué del sistema presidencialista. Y por ejemplo, en lo que se refiere al presidente o jefe de Estado, en el sistema parlamentarista, el gobierno emana del Parlamento y es el responsable de esto, mientras que en el presidencialista es el presidente. Esta es una estructura dual de poder, porque si ustedes se dan cuenta, en países como Inglaterra, tenemos un presidente que es un jefe de Estado y un parlamento, que es el que elige al jefe de Estado y el que le da ciertas funciones a la monarquía. Otra característica del presidencialismo es que es electo popularmente para un periodo determinado. Estamos hablando del jefe de Estado o presidente, como en el caso de Guatemala, donde elegimos al presidente y al vicepresidente popularmente para un periodo de 4 años. Y el agregado que nuestra Constitución tiene es que no se acepta la reelección. Mientras que en el sistema parlamentarista, o lo que abstrae del parlamentarista, es que toca al primer ministro. El jefe de Estado interviene en el gobierno compartiendo. Entonces, hay países que tienen este sistema semipresidencialista, como por ejemplo lo del Reino Unido que les mencionaba. Otra característica del presidencialismo es que goza del veto en el proceso legislativo. Ustedes recordarán cuando se ha hablado del proceso de una iniciativa de ley y el proceso de la creación de una ley por parte del Congreso de la República, tiene parte de los que tienen iniciativa de ley, que es los que le proponen al Congreso crear una ley ordinaria, pero también dentro de la recepción de la iniciativa de ley por parte del legislativo, que tiene una etapa de análisis, una etapa de dictámenes, una etapa
de ponerlo del conocimiento del Pleno en primera, segunda y tercera lectura, pero también tiene funciones el presidente de la República, ¿verdad? De ahí también se extrae en este sistema semipresidencialista esa función, la intervención del jefe del Ejecutivo en temas parlamentarios, ¿verdad? Entonces él es el que promulga y sanciona, ¿verdad? Y inclusive ya lo regresa al organismo legislativo para su publicación y puesto en vigencia. No obstante eso, recordemos también que existe un principio de supremacía legislativa, que cuando el presidente de la República no sanciona y promulga, sino que veta una iniciativa de ley o una ley en trámite o en creación, el Congreso de la República inclusive puede desobedecer ese veto del presidente y sancionar y promulgar y poner en vigencia una ley. Pues es una característica del sistema presidencialista, pero que también el Parlamento tiene esa supremacía parlamentaria que es de imponerse ante el presidente. Entonces tiene rezagos del presidencialismo y características del parlamentarismo. Otra característica, en el presidencialismo nombra a los miembros del gobierno, o sea, el presidente tiene la facultad de nombrar a su gabinete de Estado. Y en cambio, en el sistema parlamentarista, cuando el partido del presidente no tiene mayoría legislativa, este solo se limita a designar como jefe de gobierno a quien la asamblea le propone, ¿verdad? Entonces, tiene que tener una mayoría en el Congreso o en el Parlamento para poder elegir, y de lo contrario, es el Parlamento quien le impone su gabinete de Estado. Pues, por ejemplo, en Guatemala no sucede, pero les estoy mencionando características de un sistema y de otro que provoca el sistema semipresidencialista. Otro del presidencialista, dispone de la fuerza militar, erigiéndose como comandante de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República de Guatemala, por ejemplo, en un sistema presidencialista, no puro, pero sí presidencialista, pues es, aparte del jefe de Estado, es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el presidente de la República, el presidente constitucional, tiene dentro de sus facultades de ser el jefe del ejército. Y no sería sano dentro de un sistema de gobierno pues que el jefe del Ejecutivo no mandara a sus Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque imagínense, las Fuerzas Armadas son las que protegen las fronteras y la soberanía del Estado. Entonces, en el sistema presidencialista se da esa característica, que el jefe de Estado o presidente también lo es comandante o jefe de las Fuerzas Armadas o del Ejército. Por el contrario, en el sistema parlamentarista, el jefe de Estado y su gabinete tiene el voto de confianza de censura del Parlamento. O sea, el Parlamento es quien realmente decide las funciones que tiene que tomar o las decisiones que tiene que tomar el presidente en ese sentido. Pero solo voy a mencionar esta última. Del presidencialismo no puede ser destituido por el Congreso. La segunda cámara puede ser elemental. El presidente y el primer ministro deben estar de acuerdo para que no se paralice el sistema. Con relación a esto, por lo menos en Guatemala, el Congreso de la República, dentro de sus funciones, sí está la de desconocer al presidente de la República, ¿verdad? Y de hecho, acabamos de ver en el caso de los Estados Unidos un juicio político que le hicieron al expresidente Donald Trump, donde pues él todavía me parece que está sujeto a ese juicio político, pero sí el Congreso de la República puede desconocer por diversas circunstancias. Eso lo vamos a ver en la Constitución. En el artículo 165, literal G, dice, corresponde al presidente de la República desconocer al presidente de la República si habiendo vencido su periodo constitucional continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el ejército pasará automáticamente a depender del Congreso. En la literal H, de igual manera, declarar si ha lugar o no ha lugar
a formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado cuando estén encargados del despacho, secretarios de la presidencia, subsecretarios que lo sustituyan, procurador de los derechos humanos, fiscal general y procurador general de la nación. Y finalmente, en la literal I también, y del 165, declarar con el... ¿Hay un micrófono encendido? Eduardo, creo que es el suyo. Eduardo, ¿tiene encendido su micrófono? Gracias. Y en la literal I, declarar con el voto de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso la incapacidad física o mental del presidente de la República para el ejercicio del cargo. La declaratoria debe fundarse en dictamen previo. Y otra, la J, también interpelar a los ministros de Estado y conceder condecoraciones propias del Congreso a los guatemaltecos y extranjeros y las demás que asignen la Constitución y la ley. En el 166, interpelación de ministros. Ok, entonces, dentro de estas están las principales características del sistema parlamentarista, sistema presidencialista, deliberación o clasificación de cada uno de ellos y la unificación de ambos sistemas en uno que se denomina semipresidencialista. Entonces, vamos a dejarlo. Me dice Henry que necesita la definición de un sistema presidencialista puro. Sí, el sistema presidencialista puro es el que se caracteriza por un tipo de gobierno exclusivamente dirigida por una sola persona, que es el presidente de la República. Otra característica es que es electo popularmente y que existe dentro de este Estado una división de poderes. El presidente de la República tiene un periodo determinado dentro del sistema presidencialista puro, un periodo determinado para ejercer sus funciones y también puede ser fiscalizado por el Parlamento o el Congreso de la República. Vamos a ver por acá. Sí les puedo proyectar nuevamente. Licenciado, buenas tardes. A la orden. Disculpe, ¿la función del Parlacén centroamericano acá en Guatemala es la misma que la del Congreso o cuál es su diferencia? Ellos también se rigen por la misma ley orgánica del organismo legislativo. No, el Parlacén es un parlamento centroamericano que tiene sus funciones propias. De hecho, existe una ley del Parlamento Centroamericano que es totalmente distinto al del Parlamento de gobierno, que es el Congreso de la República. Si usted se da cuenta, en la parte orgánica de la Constitución, únicamente menciona que el Estado se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo, que está conformado por los diputados al Congreso de la República electos por listado nacional y por listado distrital. El Parlamento Centroamericano tiene una función distinta como la integración centroamericana y tratados de libre comercio entre los países miembros. De hecho, se denomina Parlamento Centroamericano, pero República Dominicana forma parte de él, que no es un país de Centroamérica, y por ejemplo Costa Rica no forma parte de él, ¿verdad? Entonces, pues creo que la filosofía de este Parlamento Centroamericano surgió en relación a la intención de integración de Centroamérica, porque en algún momento fuimos una confederación, ¿verdad? Hubiéramos sido igual que Estados Unidos y México en un estado confederado, pero pues eso no se logró hacer. Y entonces la función del Parlamento viene siendo eso, ¿verdad? Una unificación comercial,
de estas naciones que lo conforman. Pero no tienen ninguna relación ni uno ni otro. Ambos son parlamentos, uno es centroamericano, el otro es el Parlamento de la República de Guatemala. Uno se elige por diputados, de hecho, la ley electoral y de partidos políticos también convoca a elecciones de presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados y diputados del Parlamento Centroamericano cada 4 años, ¿verdad? Que eso, pues todos nosotros votamos en papeletas por cada uno de ellos. Pero no tienen ningún tipo de relación. Aquí en Gracias, pantalla, licenciado. vaya, con mucho gusto. Repito aquí la definición de presidencialismo puro. El jefe de Estado es unipersonal, es una persona, dotado de legitimación, fruto de una elección. Ello también implica la existencia de un condicionamiento inexistente en la monarquía. Bueno, se descarta que sea el Parlamento el encargado de realizar condicionamiento a través de su investidura, el fin de garantizar la autonomía del jefe de Estado. Bueno, aquí lo que habla es una generalidad, pero yo lo podría concretizar en que el presidencialismo puro está compuesto por un presidente o jefe de Estado y un vicepresidente. El gabinete su gabinete de Estado, pues es elegido por el propio jefe de Estado. No está supeditado al Congreso de la República o al Parlamento, aunque sí es fiscalizado, y también su gabinete. Otra característica es que existe una delegación de la soberanía por parte del pueblo y por un periodo determinado, que a diferencia de otros sistemas de gobierno no tienen un periodo determinado. De otra manera, es como sucede en Guatemala, que yo les mencionaba, que no es un presidencialismo puro, pero el sistema de gobierno más aparejado o coincidente con nuestro sistema de gobierno es el presidencialismo. Es el que más nos parece. Y por eso mencionaba al principio de la clase, según nuestra constitución, somos una república, adicionalmente somos un país democrático, porque la democracia establece que el pueblo tiene el poder, la soberanía del Estado y la delegan sus gobernantes, y representativo, características del sistema presidencialista. Yo quisiera que tal vez me pudieran ustedes mencionar si pueden detectar diferencias entre el sistema parlamentarista y el sistema presidencialista. Para terminar. Sí, Lick, con la diferencia podemos indicar, ¿verdad? Como usted decía, presidencialista se rige por el voto y el sufragio aquí en Guatemala, que tenemos al señor presidente de la República, ¿verdad? Tanto al vicepresidente como al Consejo de Ministros, ya que su función principal, digámosle de esta manera, ¿verdad? Se rige por medio del presidente. Ahora el parlamentarista que se da en otras naciones o en otros países ya no es por medio del presidente, sino el Congreso, como por ejemplo en Inglaterra es el Parlamento, conformado por... Eso le quería preguntarle si los diputados en este caso serían los lores allá, ¿verdad? Se conforma por medio de ellos. El voto es por medio es al Parlamento, perdón, es al Parlamento y no por un presidente, aunque creo que tienen la figura, ¿verdad? Esa sería una de las diferencias. Solo que si me podría aclarar esa duda, ¿verdad, Lick? Si los lores son lo mismo que los diputados o es otra jerarquía aparte que manejan allá. Pregunta, Lick. Sí, gracias. Fíjese que yo considero de que en todo caso los diputados en un sistema presidencialista como el nuestro más se asemeja con los comunes y no con los lores, porque precisamente mencionaba cuando hacía la distinción entre unos y otros que originalmente el Parlamento inglés se compuso en los que eran representantes del pueblo, que eran la Cámara de los Comunes,
y la Cámara de los Lores, que eran representantes de la monarquía, de la oligarquía. Entonces, si lo vemos desapasionadamente, en nuestro sistema de gobierno, nosotros elegimos, el pueblo elegimos a nuestros diputados, que es lo mismo que sucede en este sistema de gobierno parlamentarista de los estados los estados de Inglaterra, de Gran Bretaña, con los comunes, porque los comunes son los representantes del pueblo. En cambio, los lores son los representantes de la oligarquía, que por eso es que mencionaba que en la actualidad estos parlamentarios de la Cámara de los Lores pues ya no tienen facultades de gobierno, ¿verdad? Ellos ya son más que todo como un órgano asesor, pero ya no tienen una función, una representación, una legitimación como la Cámara de los Comunes. Entonces, atendiendo a su inquietud, yo soy del criterio que nuestros diputados al Congreso de la República, dentro de nuestro sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, se asemeja más en un sistema parlamentarista, o podríamos haber obtenido como una aportación del sistema parlamentarista, pero la Cámara Baja o la Cámara de los Comunes, no la de los Lores. Muchas gracias, Lick. Con mucho gusto. Con relación a la comprobación de lectura, no van a ser muchas preguntas. Nuevamente, insisto, van a ser de criterio la mayoría, porque es como que a mí me pregunten que si leí el Don Quijote de la Mancha, y tengo dos formas de poder decir que sí. Una es explicándoles en pocas palabras en qué consiste esta obra de Cervantes, o bien pues que alguien me lo haya contado y yo en base a esa narrativa pueda explicarlo. Son las únicas dos formas. Por eso les decía que sí es necesario que podamos leer, que tengamos la oportunidad de leer El Príncipe de Maquiavelo, precisamente porque uno les va a dar un conocimiento muy importante para el resto de su carrera. Tanto el contrato social de Juan Jacobo Rousseau como El Príncipe de Maquiavelo son obras de obligatoria lectura para un estudiante de Derecho. Si no han tenido la oportunidad, aunque ya se evaluaron sobre ello con relación a la anterior obra, la del contrato social, pues léanla. Y lógicamente para la siguiente evaluación, que es este día miércoles a la hora de clase, entonces es leer, subrayar, sacar apuntes con relación al príncipe, ¿verdad? Entonces, porque va a tener nuevamente una ponderación esta comprobación de lectura. Y se me había olvidado también agradecerles por la comprensión que ustedes tuvieron con su servidor la semana pasada, cuando el día miércoles tuve la necesidad de enviarles un cuestionario que lógicamente yo les quiero compensar con puntos para los que lo realizaron, porque estoy llevando la defensa penal dentro de un proceso penal de una persona pues muy importante con relación a la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ese día precisamente la audiencia se postergó. Entonces yo tenía dos opciones: o dejaba la defensa en ese momento para cumplir con ustedes, o pues pedirles a ustedes su comprensión. Como no sabía, porque yo no soy el juez y no tengo yo dispuesto hasta qué horas finaliza o continúa una audiencia, entonces mejor me preparé un día antes. Dije yo, bueno, si salgo a tiempo, pues yo doy la clase. Yo ando cargando mi computadora y en cualquier lado, hasta en un McDonald's, yo puedo darles la clase. Pero también tenía el otro inconveniente, entonces pues surgió, ¿verdad?, que no pude terminar en el tiempo de la clase, y por eso les envié ese cuestionario. Les agradezco, como les repito, su apoyo, su comprensión, cosas de fuerza mayor, pero pues les agradezco también que hayan realizado el cuestionario y enviarlo, ¿verdad? Entonces, como agrado quiere agrado, pues ese también será evaluado como puntos de zona. Entonces, de acuerdo... Lick, perdone, otra consulta. Sí. El miércoles es la comprobación de lectura, perdone, es que no le puse un poquito de atención. Es el miércoles la comprobación de lectura.
Sí, porque como ya la siguiente clase de nosotros es este miércoles. Ok, Este miércoles que viene, ¿verdad? Entonces, perfecto. este miércoles es la comprobación de lectura. Ahorita lo voy a poner nuevamente. Lo voy a poner en Gracias, Lick. el Classroom y también ahorita lo pongo aquí. Lick, perdone. ¿El cuestionario se podrá enviar todavía? No, ya no. Ok. Ya no Gracias. se puede, pero como le digo, fue una cuestión de emergencia, pero ya el sistema me impide poder recibirlo. Pero bueno, esperemos pues que los puntos que usted obtenga de sus exámenes y de las comprobaciones, pues le permitan tener una buena calificación. Muy fino, Lick. Muy bien. El que no haya comprado el libro, pues si ya no le dé tiempo, está en el Classroom. Bueno, entonces lo vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Les agradezco su puntual asistencia como siempre y nos vemos para la comprobación de lectura el próximo día de clases, la cual tendrá duración para poder responder. Yo voy a programar el formulario para que sea enviado y recibido antes de la hora de la finalización de la clase. O sea, vamos a tener hora y media para que puedan contestar la misma comprobación de lectura. Los que si nos vamos a conectar siempre a Zoom, y en Zoom yo les mando el link donde van a abrir el formulario. Pueden consultar su libro, es una comprobación de lectura, por supuesto. Me dice que hizo el cuestionario a las 5 ese mismo día. Sí, el problema es que si el sistema, digamos, el sistema me cierra la recepción cuando yo lo calendarizo y le pongo